para Fermín y para mí tenerlos en esta jornada previsional para el Hospital Casimiro Ulloa. Como ya saben, mi nombre es Vanessa Cavada y los acompañaremos en esta intervención muy importante. Como ponente tenemos al magíster Fermín Sáenz, quien es bachiller en economía, con maestría en administración de negocios, con más de 20 años de experiencia en pensiones y atención al cliente. Cabe agregar que actualmente se desempeña como coordinador de atención al asegurado. En ese sentido, también cabe mencionar que las consultas se harán después de dada la charla. Además, estamos poniendo en el chat el enlace de asistencia. Es muy importante que todos ustedes puedan completar sus nombres, sus datos, ¿no? Para poder tener mayor contacto con ustedes. Y asimismo mencionarles que al final de la charla se cursará por el mismo medio una encuesta. Para nosotros es muy importante para poder seguir mejorando y brindarle un mejor servicio. Adelante, Fermín. Gracias. Gracias, Vanessa. Muy buenos días. Como ya lo mencionó Vanessa, mi nombre es Fermín Sáenz, yo soy coordinador de asesoría previsional. Quiero agradecer al señor Raúl Inostroza por la invitación que nos han hecho y a la licenciada Erika Cardiote. En esta oportunidad les vamos a dar una charla sobre los beneficios del Sistema Nacional de Pensiones. Si ven, me confirman por favor si están viendo mi PPT. Sí, soy Vanessa. Perfecto, gracias. Entonces, hablemos un poco del mercado peruano, ¿no? En el mercado peruano tenemos dos sistemas, el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones, en las cuales un trabajador puede elegir al iniciar su vida laboral. Entonces, por el lado del Sistema Nacional de Pensiones estaba la ONP, por el lado del Sistema Privado de Pensiones actualmente tenemos 4 AFPs, que son supervisadas por la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, en el Sistema Nacional nosotros tenemos esto, ya con las modificaciones, que lo vamos a mencionar más adelante, pueden nuestros afiliados obtener una pensión con 10 años de aportes, ¿no? En el sistema privado, en las AFPs, ahí la pensión va a estar sujeto al nivel de cotización que tienen en su cuenta individual y no se garantiza una pensión mínima, ¿no? En ONP tenemos afiliados 4.690.710 y pensionistas 635.795. Hablemos un poco de las características que tiene el Sistema Nacional de Pensiones ONP. Es un sistema contributivo de régimen abierto, solidario, la tasa de aporte es el 13%, es decir, en el caso mío, en el caso de ustedes, que si aportan a la ONP, les descuentan de su sueldo bruto el 13%, ¿no? Los fondos son intangibles. Nosotros pagamos una pensión mínima de 500 y una pensión máxima de 893. Hay que recordar acá que nosotros pagamos 14 pensiones al año, 14 pensiones al año, en el caso del régimen general. Las pensiones que se otorgan son imprescriptibles, irrenunciables y de carácter vitalicio, es decir, la pensión se otorga hasta el fallecimiento de nuestros pensionistas. Garantiza el acceso a salud para nuestros pensionistas, el aporte. ¿Por qué? Porque nosotros a nuestros pensionistas les vamos a descontar el 4% que va para el salud, y con eso está garantizado su atención médica. Y la cobertura es al 100% a nuestros pensionistas. ¿Qué tipos de asegurados tenemos? Es decir, ¿qué tipos de asegurados tiene ONP? Y son definidos bien marcados. Esta definición es bien marcada. Los dependientes, por ejemplo, los trabajadores del Casimiro Ulloa, si están en planilla, son trabajadores dependientes. Para ser un trabajador dependiente, ¿cómo me afilio? A través de mi empleador, porque soy dependiente. Y el caso de afiliados independientes, ¿no? Afiliados independientes lo puede hacer directamente los asegurados, o se pueden inscribir. Hay dos modalidades. Los independientes, que puede ser cualquier persona que inclusive terminó una relación laboral con su empleador y quiera seguir aportando a la ONP, lo puede hacer también como continuación facultativa si quiere aportar bajo las mismas condiciones que tenía cuando era dependiente. La otra forma es como independiente,
O sea, yo me inscribo a aportar a ONP para aportar de manera facultativa y yo pongo el importe aportado, ¿no? Aquí hay que mencionar que ese aporte tiene que ser de acuerdo al sueldo mínimo del sueldo, esa es la base. Lo mínimo que se puede aportar es en base al sueldo mínimo. ¿Para qué aporto? Para unos tipos de pensión. ¿Qué tipos de pensión tengo? El afiliado, el asegurado que está aportando a ONP, aporta para una pensión de jubilación o una pensión por discapacidad. Y esto está dirigido a los obligatorios, a los facultativos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aporté como dependiente, o sea, a través de un empleador 10 años, a través de un facultativo otros 10 años, todo se va a sumar y con eso puedo tener una pensión de jubilación. También tengo la opción de pedir una pensión por discapacidad para el trabajo. Es decir, yo estoy aportando ya sea como afiliado obligatorio o facultativo y me viene una discapacidad para el trabajo. Entonces, yo puedo pedir una pensión que sería para mí por discapacidad para el trabajo. Hay unos requisitos que pide la norma que lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué pasa si es que el titular fallece, ¿no? Entonces, las pensiones no quedan ahí. Se activan todo lo que es las pensiones de derecho derivado. De derecho derivado se entiende para la pensión de viudez o también para las concubinas, la orfandad y la ascendencia. Esto es para los familiares del afiliado que estaba aportando o ya cumplía los requisitos o ya era pensionista, ¿no? Vamos a entrar a pensión por cada caso a detalle, ¿no? Por ejemplo, la pensión de jubilación es el régimen general. Se tiene que cumplir estos 3 requisitos, ¿no? Haber aportado mínimo 20 años de aporte, tener 65 años de edad y cesar o dejar de percibir ingresos. Es decir, yo ya no tengo que estar en planilla, yo no debo estar aportando para poder pedir mi pensión de jubilación. Cuando se cumplen estos 3 puntos, nosotros llamamos la contingencia, ¿no? No necesariamente porque haya cumplido 65 años y 20 años de aporte, ya puedo pedir mi pensión. No, tengo que cesar. Ahora, también tenemos la pensión adelantada. La pensión adelantada, que quiere decir antes de los 65. De acuerdo a las últimas modificaciones, la pensión de jubilación adelantada se puede pedir tanto para hombres como para mujeres, con 50 años de edad y 25 años de aporte. Si se dan cuenta, del régimen general ha bajado 15 años, pero han subido 5 años de aportes como requisito. Y siempre tiene que haber cesado o dejado de percibir ingresos. Pero acá tenemos que tomar en cuenta y se tiene que evaluar, tienen que evaluar porque es por disposición legal, la jubilación adelantada se va a reducir el 4% por cada año adelantado a los 65. Es decir, si yo pido, por ejemplo, la jubilación a los 60 años, estoy pidiendo antes de los 65, 5 años por 5 por 4, 20. El cálculo de la pensión que a mí me hagan, me van a descontar ese 20%. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo la pensión antes de los 65 años de edad. Ahora, también tenemos lo que es la pensión de jubilación proporcional. Esto salió con la ley 31.301, en la cual permite que más usuarios que tienen más de 65 años de edad se puedan jubilar y hasta con 10 años de aporte y con menos de 20. Esto ha sido un gran logro porque teníamos muchos asegurados que tenían 65 años de edad y solamente habían llegado a los 10 años, 12, es decir, menos de 20 años y no se podían jubilar, inclusive ya no podían aportar, ¿no? Entonces, con esta ley ya se pueden jubilar y la pensión, lógicamente, como la misma ley lo menciona, se le paga en proporción a la cantidad de años que aporté. Es decir, si yo aporté entre en el rango de 10 y 15 años y menos de 15 años, me van a dar una pensión de 250 soles. Y si yo aporté de entre 15 y menos de 20 años, el monto fijo es de 350 soles. Acá sí la norma es bien clara, señala que solamente las pensiones serían 12 veces al año. Pero lo que sí, la atención médica también es coberturada porque se va a descontar el 4% para la salud y la atención médica sería
igual que a nuestros pensionistas de régimen general, no hay ninguna distinción. Ahora, veamos lo que es la otra pensión para el titular, la pensión por discapacidad para el trabajo. Y aplica para el afiliado o la afiliada que sufre una discapacidad para el trabajo. Eso quiere decir que cuando una persona, por ejemplo, está afiliada y que le dan el subsidio por enfermedad durante tiempo máximo, es decir, le dan un descanso médico, le dan el subsidio y llega el tiempo máximo que le da que permite la norma, entonces puede pedir una pensión por discapacidad. Pero ¿cómo lo acredito para una pensión por discapacidad? Acá hay que presentar un certificado de una comisión médica que está de acuerdo al Decreto Supremo 166/2005, que especifica todo lo que tiene que contener ese certificado. No es un certificado cualquiera que lo emita un médico de cabecera, lo emite una comisión evaluadora dispuestas, estas comisiones evaluadoras las dispone mediante resolución de salud el MINSA, y también lo pueden emitir las CPS. Entonces, ese es el requisito para obtener una pensión por discapacidad por el trabajo. En la ley se especifica que el plazo máximo para emitir el certificado es de 1 mes, que lo tienen que emitir estas entidades. Ahora, entremos a las pensiones de derecho derivado. Como ya lo estaba mencionando, estas pensiones de derecho derivado se activan cuando fallece el titular. El titular que haya sido pensionista o el que estaba aportando, ¿no? Fallece, entonces puede pedirse la pensión de viudez, la orfandad y la ascendencia. Entremos a detalle una por una, lo que es la pensión de viudez. ¿Quién es la beneficiaria? La cónyuge o la conviviente, la concubina, ¿no? Entonces, en el caso de la cónyuge, ¿con qué documento acredito? Con la partida de matrimonio civil o sentencia judicial de unión de hecho inscrita en los registros públicos. Esto de la sentencia judicial se refiere a las concubinas, ¿no? Si no se casaron, podrían obtener la sentencia judicial por vía judicial o notarial también, pero tiene que estar inscrita en los registros públicos. ¿Cuánto es el monto de la pensión de viudez? Equivale al 50% de la pensión que le hubiera tocado recibir al titular. Acá también hay unas restricciones que menciona la norma. En el caso del varón debe contar con una discapacidad o ser mayor de 60 años, ¿no? Eso es a la fecha del matrimonio. Mínimo 1 año de estar casados. Si la mujer tiene 50 años y el varón 60, 2 años mínimos que tiene que estar casado. Pero hay unas excepciones a esta exigencia de la antigüedad del matrimonio. Si el causante falleció por accidente, ya no se aplica la restricción de los 50 años y 60 años, si existen hijos en común y si la viuda se encontrase embarazada. Ahora, veamos lo que es las pensiones de orfandades, la pensión de orfandad. Acá dentro de la pensión de orfandad tenemos hasta 3 tipos de pensiones, llamémoslo así. Hijos menores de edad, ¿eso qué quiere decir? Hasta los 18 años, si fallece el titular, hasta los 18 años los hijos tienen derecho a una pensión de orfandad. ¿Cómo la acredito? Con la partida de nacimiento y el DNI. ¿Cuánto es el monto de la pensión para la orfandad? El 50% de la pensión que le hubiera tocado recibir al causante o la que recibía el pensionista. Ahora, el otro grupo de pensión de orfandad, cuando ya son mayores de edad, pero que tienen que tener estudios que sigan ininterrumpidos de nivel básico o superior. Es decir, se les va a pagar la pensión hasta los 18 años, solamente con la partida de nacimiento, y después de los 18 años, como están estudiando, pueden pedir la pensión de orfandad por estudios, y ahí adicionalmente a los documentos que hemos mencionado, tiene que acreditar con un certificado o constancia de estudios ininterrumpidos de nivel básico superior. Es decir, que está estudiando. Los estudios tienen que ser consecutivos y satisfactorios, es decir, tiene que pasar de ciclo, tiene que aprobar el ciclo. Y el tercer grupo de la orfandad es para los hijos que se encuentren con discapacidad para el trabajo. Es decir, se le pagó la orfandad hasta los 18 y este orfante tiene una discapacidad que
que lo adquirió antes de los 18 años, entonces se le puede dar una pensión de orfandad por discapacidad para el trabajo, pero para ello, adicionalmente a la partida de nacimiento y el DNI, tiene que presentar el certificado médico expedido por una comisión médica evaluadora de discapacidades. Es decir, el certificado de acuerdo al Decreto Supremo 166/2005. Y como ya lo mencionaba, la pensión es del 50%, pero si existen más orfantes, se reparten entre este 50%. Si son 2, 25% para cada uno. Si son 3, el 50% entre los 3, y así sucesivamente. Ahora, también existe la pensión de ascendencia, que está dirigido a los padres del titular fallecido, o sea, a los papás. ¿Cómo acredito? En el caso con el vínculo familiar, con la partida de nacimiento, en el caso del papá tiene que ser mayor de 60 años, en el caso de la mamá mayor de 55 años, o en el caso de ambos, que tienen alguna discapacidad, podrían tener derecho a juntar también una declaración jurada de dependencia económica, es un documento muy simple que lo tienen que firmar, y no tienen que percibir rentas superiores a la pensión que le correspondería, ¿no? Es decir, no tengan sus propios ingresos para poder acceder, ¿no? ¿Cuánto es el monto de la pensión de ascendencia? Equivale al 20% de la pensión que le hubiera tocado recibir al titular, el 20%. Pero ustedes me dirán, pero Fermín, tú has dicho el 50% para la viuda, el 50% para los orfantes, y ahora me dices el 20%. Para los padres es 120%. Lo que pasa es que la pensión de ascendencia se va a dar siempre y cuando haya disponibilidad de ese 100%. Por decir, no hay viuda o no hay orfante, entonces en ese caso le correspondería a los padres, es excluyente. También tenemos un beneficio adicional, que es el capital de defunción. ¿Qué es el capital de defunción? Es un monto de dinero que se otorga a los familiares del causante siempre y cuando no sean beneficiarios de una pensión de sobrevivientes. Es decir, no cobraron la pensión, la viuda no cobró, los hijos, la viuda que no cumplió, digamos, la cantidad de años de haber estado casado. Entonces tiene la opción de pedir capital de defunción, o sino también los hijos, los padres y hermanos menores de 18 años. ¿A cuánto equivale el capital de difusión? Equivale a 6 remuneraciones de referencia, pero el pago que nosotros hacemos por el tope institucional que se tiene no excede al monto máximo de la pensión máxima mensual que se paga. Es decir, el capital de difusión sería 893 como máximo. Ahora, vamos a ver un tema que es muy importante sobre todos aquellos afiliados que ya se encuentren próximos a jubilar, ya tengan 60 años, 61, etcétera. A ellos se les recomienda, si es que tienen aportes antes de 1999, acá te he puesto una banderita con el año 1999, ¿no? Hacemos un corte acá, porque desde julio del 99 a la fecha nosotros tenemos digitalizado, tenemos automatizado lo que es la cuenta individual del asegurado. Es decir, con el DNI se puede obtener información de todos los aportes de los asegurados, inclusive el mismo asegurado con una clave virtual puede ver sus aportes mes a mes. Pero lo de julio del 99 hacia atrás, nosotros para validar y reconocer los años de aporte, recurrimos a diversas fuentes de información. Y esas fuentes de información son los documentos idóneos, como el certificado de trabajo, a todos que nosotros, si hemos salido de un Buenas, parece que la señal de... Ahí está, se congeló un rato la señal, licenciado. Perdón, esto sí debe ser cuestión de internet. Pero sí me escuchan, ¿no? Ahí está la señal. Sí, se perdió como unos 30 segundos, algo así. No sé, adelante. Ok. Ya, gracias. Entonces, decía sobre los documentos idóneos, que son el certificado de trabajo, liquidación de beneficios sociales, boletas de pago, entre otros, ¿no? También, si es que los afiliados no tienen estos documentos porque se les puede haber perdido, pero
normalmente sí tienen información donde están los libros de planilla, nos lo dicen a nosotros y nosotros vamos a extraer la información de ahí, porque a veces lo tiene la empresa que adquirió a la otra empresa, lo tiene el contador, los dueños, y ellos pueden facilitarnos en verificar los aportes, ¿no? ¿Qué otros documentos tenemos como documentos idóneos? Constancia de aporte, resolución de nombramiento, que esto va para entidades públicas sobre todo, informe escalafonario, reconocimiento de año de servicio, de tiempo de servicio, certificado de retención, impuesto a la renta. Es decir, cualquier documento que va para aquellos afiliados que han estado, que aportaron a la ONP, acá en el paso 1 estuvieron aportando a ONP hasta el 31 de diciembre del 95, salen las AFP y se afiliaron a una AFP, ¿no? Y han estado aportando a una AFP y ya tienen más de 20 años de aporte, sumados los aportes que hicieron a ONP más la AFP, ya tienen más de 20 años, ellos tienen la opción de retornar a la ONP. Para ello salió la ley de libre desafiliación informada, la ley 28991, que les da la opción de retornar a la ONP. Ahí básicamente ellos toman la decisión porque en la pensión que les ofrecen las AFP quizás es menor que la que recibirían en ONP, entonces pueden acceder a esta ley, a este beneficio, y retornar a la ONP. El trámite de libre desafiliación informada se hace en su respectiva AFP. Acá hay otro supuesto de qué personas que han aportado a la ONP y están en una AFP, aportaron a la ONP, firmó su contrato, se afiliaron a la AFP, aportaron a la AFP y a la fecha de afiliación ya contaban con los requisitos para jubilarse, es decir, ya contaban con 20 años de aporte, entonces para ellos pueden acceder a la libre desafiliación informada y retornar a la ONP. Y ahora, ¿qué pasa? El otro grupo que aportaron a la ONP, como iniciaron su vida laboral, aportaron a la ONP, salen las AFP, se afiliaron, firmaron contrato y continúan en la AFP y se quieren jubilar en la AFP. Entonces, como se quieren jubilar en su AFP, lo que aportaron a la ONP no se pierde. Pueden pedir su bono de reconocimiento. El bono de reconocimiento que también se tramita a través de su AFP. ¿Y qué es el bono de reconocimiento? Es un beneficio que el Estado reconoce a los trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones como compensación a sus aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones. Es decir, todo lo que aportaron a ONP, se emite un bono que vence a los 65 años y a los 65 años pasa a formar de su cuenta individual para que la AFP le programe una pensión, ¿no? ¿Qué tipos de bonos tenemos? Hasta la fecha tenemos solamente 3 tipos de bono. El bono 92, 96 y 2001. En todos estos 3 casos, tiene que haberse aportado mínimo 4 años. Para el caso del bono 91, los aportes tienen que estar desde el 6 de diciembre del 82 al 5 de diciembre del 92. Pero ¿qué pasa si es después? Si se aportó del 1 de enero del 87 al 31 de diciembre del 96, entonces me van a dar el bono 96. Y se aportó a partir del 1 de enero ¿Cuáles son las características que tienen estos 3 tipos de bono? Es nominativo, se expresa en soles, o sea, no hay bonos de reconocimiento en dólares. Es actualizado por el índice de precios al consumidor para Lima Metropolitana, que esto viene a ser actualizado a la inflación, y acá de Lima. Es decir, si a mí me dan un bono de 20.000 soles, me van a dar, cuando redima el bono, los 20.000 soles, pero actualizado. Es decir, como una especie de un rendimiento que va a tener el bono de reconocimiento, que puede llegar a 30, 35.000 soles, ¿no? Es redimible en la fecha que el titular original cumple la edad de jubilación, o sea, los 65. Está garantizado por
por el Estado, y el valor máximo de un bono de reconocimiento es 60.000 soles, el mismo que es actualizado al índice de precios al consumidor. Ahora vamos a tocar un punto muy importante, que son las novedades que han habido desde el 2000 a la fecha. En el 2000 salió el Reglamento Unificado, que es un Decreto Supremo 354/2020, que tenía dos componentes muy importantes: la simplificación administrativa y algunas innovaciones. Entonces, dentro de la simplificación administrativa, es que se pueda reconocer hasta 6 años de aportes con declaración jurada. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que salga esta norma, a ONP permitía reconocer a un afiliado hasta 4 años de aporte. Es decir, cuando no me presentaba un certificado, una liquidación, porque se le había perdido todos los documentos, ellos hacen hasta la fecha, hacen unas declaraciones juradas que dice que trabajé para la empresa X de tal año a tal año. Entonces, se les va a poder reconocer 4 años, se ha incrementado en 2. También nos permite la pensión provisional por discapacidad. Es decir, como los certificados médicos para discapacidad se demoran en los hospitales porque interviene toda una comisión evaluadora, nos está permitiendo que nosotros podamos pagar una pensión provisional, es decir, hasta que les den el certificado definitivo, hasta por 1 año, con un certificado médico simple, es decir, puede ser de su médico tratante, provisionalmente, en tanto se emita el certificado de la comisión médica. Ahora, también esto fue una buena noticia para nuestros pensionistas. ¿Por qué? Porque ya se les permite pagar una pensión para el viudo, sin acreditar una dependencia económica, porque teníamos pensionistas que cobraban su propia pensión y no podían cobrar la pensión de viudez. Ahora sí ya les permite cobrar su propia pensión más la de viudez si es que su esposa era pensionista de la ONP y fallece, ¿no? Combinación de aportes, esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque esto permite que nuestros afiliados, de obligatorio y facultativo, puedan aportar adicionalmente para mejorar una pensión futura. Esto se refiere básicamente a aquellos que aportan en base al sueldo mínimo, es muy cercano al sueldo mínimo. Entonces ellos, lo más probable es que su pensión sea la pensión mínima que paga ONP, 500. Entonces, ellos ahora ya tienen con este reglamento unificado, con este decreto supremo, que autoriza que ellos puedan pagar montos adicionales con la finalidad que el cálculo de su pensión sea más alta. Su pensión sea más alta. Ahora, en respecto a las innovaciones, esto sí es muy importante. ¿Por qué? Porque nos autoriza a nosotros, a ONP, dar el préstamo previsional para acceder a la pensión. Hasta 3 años de aporte que se le constará mensualmente de la pensión otorgada y sin intereses. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos pensionistas que llegaron a tener 17, 18 años, no llegan a los 20, pero ya tienen 65 años de edad, les podamos prestar préstamo previsional para acceder a la pensión. Es decir, se le va a calcular por unidades de aporte. Si yo tengo, por ejemplo, 18 años, me faltan 2 años, o sea, 24 unidades de aporte es lo que voy a prestar, ¿no? Ese monto se presta y se le va a descontar de la propia pensión, y lo mejor de todo que es sin intereses. Es decir, ahora prácticamente pueden obtener una pensión general con 17 años si se acogen a una pensión del préstamo previsional. También incentivos para las independientes y los independientes, es decir, facilidades de afiliación. Se está haciendo convenios con algunas entidades para que se puedan afiliar a través de supermercados, pueden hacer los pagos, no solamente en los bancos que tenemos destinados, sino también entidades financieras, supermercados, grifos, empresas. Y así llegue a tener mayor cobertura a nivel nacional. Vamos a hablar un poco más del préstamo previsional. ¿Cuánto es lo máximo que me prestan? Es un periodo máximo de 36 meses de unidades de aporte. 3 años, ¿no? Para acceder a la pensión de IGE. Y completar los 20 años, como decíamos, para obtener una pensión de jubilación general. Acá tenemos un ejemplo bien práctico. La ONP va a identificar que ya, por ejemplo, a una persona se le reconoció 17 años de aporte y le faltan 3. Entonces, a él se le contacta y se le dice que puede acogerse a este beneficio del préstamo
de hasta 3 años como préstamo previsional para llegar a los 20 y así cobrar la pensión completa de los con 20 años, ¿no? Ahora vamos a ver nuestros servicios. Tenemos nuestros canales no presenciales. Tenemos el centro de atención virtual, onpvirtual.pe. Este centro de atención que está funcionando desde que empezó la pandemia. Durante toda la pandemia nosotros hemos atendido trámites de jubilación, viudez, los pagos, todo, cualquier trámite se hacía por acá y todavía está funcionando a pesar que nuestros centros de atención ya están atendiendo y esto se puede hacer todo el trámite. Aquí este es un pantallazo, si ustedes ingresan por internet a onpvirtual.pe, les va a salir todas estas opciones, ¿no? Estoy aportando, cobro pensión, sobre seguro complementario de trabajo de riesgo, soy familiar, soy pensionista de otra entidad, etcétera. Y en cada uno de ellos uno puede dar un clic y acceder a los servicios. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que quiera ya jubilarse, entonces tiene que pedir una cita. Le va a aparecer esta plantilla donde va a pedir, escoger el tipo de pensión de jubilación, su documento de identidad, llena sus datos, un celular que es muy importante que lo ponga porque como va a hacer el trámite virtual, un asesor se va a comunicar por teléfono para indicarle el formato a llenar, cómo lo tiene que firmar y después a dónde enviarlo. Por eso también es importante el correo electrónico, acá hay que tener mucho cuidado que se ponga bien el correo, y la dirección de donde vive el titular, ¿no? También tiene la opción de escoger en qué entidad se les va a pagar. Nosotros tenemos 5 bancos que pagamos las pensiones, se puede escoger, entre ellos está el Banco de la Nación, Interbank Scotia, BBVA y el GNB. O si el pensionista no puede trasladarse a una entidad financiera, puede pedir el pago a domicilio. Entre los otros canales no presenciales, también tenemos el servicio Escríbanos, a través de www.gov.pe/onp, tienes la opción ahí Escríbanos, nos pueden enviar un correo y un asesor les va a contestar. El chat también, a través de nuestro portal, tenemos la opción del chat Escríbanos, y ahí nos escriben, y un asesor en línea les va a dar respuesta a sus consultas y les va a brindar toda la asesoría necesaria. También tenemos los canales no presenciales como son ONP Te Escucha, el 634-2222, y atendemos de 8 a 5:30. También tenemos el app ONP Móvil, todos ya manejamos un celular, les recomiendo a todas las personas que están próximos a jubilar, que bajen el aplicativo, nuestro aplicativo a través de Google Play o el App Store, y ahí van a poder ingresar a su cuenta para ver sus aportes. Si ya son pensionistas, van a poder ver el pago de su pensión, el mapa de ONP, y pueden también escribirnos en línea. También estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter. Ahí van a encontrar tutoriales, se hacen laboratorios, guías, etc. Entonces acá tenemos un pantallazo de un resumen. Entonces para hacer el trámite, onpvirtual.pe, el canal ONP Te Escucha, nuestro WhatsApp 913-232-414. Eso sería todo por mi parte. Yo estaría a la espera, por favor, para que me hagan cualquier consulta. Yo encantado para poder absolverlo. Si alguien me ayuda ahí para moderar las preguntas, agradeceré. Los que deseen realizar alguna pregunta, pueden de pronto abrir su micro o levantar la manito, que es, ahí está, Nelly Montero. Sí. Buenos días ante todo. Quería hacerle una pregunta, licenciado. Dígame. Yo ingresé al Estado en 1990. Ya. Tengo un bono de reconocimiento que no lo he cobrado. No sé cuáles son los requisitos en realidad. Porque yo me pasé a la ONP en el del 96 para adelante. A la AFP. Pasó a la AFP. Ya. Sí, pero yo tengo un bono de reconocimiento del año, como les digo, yo ingresé del 1990 al 96, al 95 tengo un bono de reconocimiento. Ya, ¿Cómo lo solicito? ¿Cómo hago? Ya, mire, ya el trámite de bono de reconocimiento se tramita a través de la AFP, ¿ya? Ya, pero
La AFP tramita el bono de reconocimiento hasta la ONP, que viene a ser, en otras palabras, el reconocimiento de sus años de aportes realizados antes de afiliarse a la AFP, Sí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. ellos emiten el título valor y ese título valor va a redimir, es decir, va a pasar a su cuenta individual cuando usted cumpla los 65 años de edad. No sé qué edad tiene ahorita, pero si ya hizo el trámite, lo único que faltaría es esperar que usted cumpla los 65 años de edad y el bono va a redimir automáticamente y va a pasar a formar parte de su cuenta individual en la AFP. O sea, si yo hago que me efectivicen esto, viene a formar parte de la De su cuenta, AFP, sí, de su de mi cuenta cuenta, individual, sí, de su cuenta individual en pero, la AFP, pero a los 65 años de edad. pero yo lo puedo retirar. Llegando a los 65 años, yo quiero retirar todo ese bono, lo retiro. Ya, esa parte sí ya se maneja bajo las normas de las AFP y de la Superintendencia de Banca y Seguros, que ellos tienen sus modalidades de retiro a la edad de los 65 años. Esa parte sí Por tendría eso, que ver exclusivamente con la ya, AFP. ¿Mm? sí, sí, sí. Entonces, ese bono de reconocimiento, yo tengo que presentar un documento a la AFP para que ellos lo hagan. Sí, si usted tiene documentos que los que hemos mencionado, que son los documentos idóneos, un certificado de trabajo, boletas, liquidación de beneficios, o sea, cualquiera de esos documentos, usted va a la AFP y le dice, ¿no? Yo aporté hasta Me aporto yo 1995. como 30 años de aporte tengo. Ya, perfecto. Y en el Estado, entonces usted debe tener la resolución de cese o de nombramiento, o el No, de documento que usted... nombramiento, sí. De Certificado de, o nombramiento. sea, la resolución de nombramiento. Claro, la resolución de Ya. nombramiento y le dice que continúa trabajando en su entidad y la AFP nos va a pedir la información que validemos cuántos años de aporte tiene. Nosotros validamos y con eso emitimos el bono de reconocimiento. Ah, ya, ya, ya. Muy Si bien. no lo ha tramitado, sí lo puede hacer. Esto lo puede hacer hasta antes de... Lo recomendable sería que antes de los que cumplan los 65 años de edad. Ya, muy amable. Muchas gracias. Sí, así lo puedo hacer. Otra pregunta, por favor. Si alguien tuviera alguna pregunta adicional, por favor, o en todo caso, dar por culminada la sesión, por favor, aprovechen, este es el momento. Bueno, también recordarles que hay un formulario que nuestros amigos de la ONP han ido compartiendo con nosotros en el chat. Sería necesario también que lo vayan llenando, ya lo hemos llenado por acá. Y creo que ha quedado clara toda la información. Si no hubiera alguna otra pregunta, por favor. Hay una encuesta también, ¿no? Hay una encuesta. No, hay un registro y hay una encuesta. A ver. ¿Me confirman, por favor, la señorita Vanessa? Es solamente un registro de asistencia, creo, ¿no? Ya he colocado el registro de asistencia. En sala somos 34 asistentes y los que han llenado su encuesta solamente hemos llegado a 7 personas. Correcto. Por favor, los que aún todavía no han registrado su asistencia, podrían hacerlo, por favor. En estos momentos estoy pasando también la encuesta. A ver, Ya, vamos a... acá está la encuesta. Listo. Como le ha comentado la señorita Vanessa, la encuesta se encuentra publicada en el chat dentro del Google Meet. Por favor, denle clic al enlace para poder dar pase a la encuesta. No, el registro y la encuesta ahora, en este momento. Y no sé si hubiera alguna otra pregunta para poder dar por culminada el evento. Por favor, con los asistentes.
Igual creo que igual estamos copiando los links de encuesta y registro para que Erika, de acá de Bienestar de Personal, también lo pueda compartir con las personas que creo que me imagino tienen problemas para el llenado. Agradecemos la participación de los representantes de la ONP en esta oportunidad. Si hubiera algunas palabras de cierre por parte de Vanessa o el licenciado Fermín, por favor. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias por la invitación. Espero haber llegado y haber absorbido todas sus inquietudes y dar unos 30 segundos más. Quizás alguien por ahí tenga una pregunta adicional, por favor. Si no, yo, por mi parte, ya sería todo. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.